Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de Kane. El trono de fuego. De Rick Riordan. Para Conner y Maggie, el gran equipo hermano-hermana de la familia Riordan. Advertencia. El siguiente texto es la transcripción de un archivo de audio. Carter y Sadie Kane se dieron a conocer el año pasado mediante una grabación que llegó a mis manos y transcribí con el título de La Pirámide Roja. Este segundo archivo de audio llegó a mi residencia poco después de que se publicara el libro, lo que me lleva a suponer que los Kane confían en mí lo suficiente para permitirme que siga transmitiendo su historia. Si esta segunda grabación narra fielmente los hechos, entonces los acontecimientos están precipitándose de un modo que solo puede tacharse de alarmante. Por el bien de los Kane, y por el mundo entero, espero que se trate de un relato de ficción. En caso contrario, estamos todos metidos en un buen lío. Carter. 1. La combustión espontánea es divertida. Aquí Carter. Escuchad, no tenemos mucho tiempo para hacer introducciones largas. Tengo que contar esta historia deprisa o moriremos todos. Si no habéis oído nuestra primera grabación, bueno, esto es lo que hay. Los dioses egipcios andan sueltos por el mundo moderno. Un puñado de magos que se hacen llamar la Casa de la Vida intentan detenerlos. Todo el mundo nos odia a Sadie y a mí, y una gran serpiente está a punto de tragarse el sol y destruir el mundo. Ay, ¿se puede saber a qué viene eso? Sadie acaba de darme un puñetazo. Dice que voy a asustaros demasiado. Que debería parar, tranquilizarme y empezar por el principio. Muy bien. Pero, si me preguntáis a mí, creo que hay motivos de sobra para estar asustados. El propósito de esta grabación es que sepáis lo que está sucediendo de verdad y cómo se torcieron las cosas. Oiréis a mucha gente ponernos a caldo, pero aquellas muertes no las provocamos nosotros. Y en cuanto a la serpiente, tampoco fue culpa nuestra. Bueno, no del todo. Es necesario que todos los magos del mundo se unan. No tendremos otra oportunidad. Así que allá va la historia. Decidid por vosotros mismos. Todo empezó cuando incendiamos Brooklyn. Se suponía que era un trabajo sencillo, colarnos en el Museo Brooklyn, coger prestada una pieza egipcia en concreto y marcharnos sin que nos pillaran. No, no era un robo. Tarde o temprano habríamos devuelto el artefacto. Pero supongo que pinta de sospechoso si teníamos 4 chicos vestidos con ropa negra de ninja en el techo del museo. Ah, y un babuino, también vestido de ninja. Definitivamente, sospechoso. Lo primero que hicimos fue enviar a Haas y Walt, nuestros aprendices, a que abrieran una ventana de la fachada lateral mientras que Ops, Sadie y yo inspeccionábamos la enorme cúpula de cristal que había en el centro del techo, en la que habíamos basado la estrategia para escapar del museo. Nuestra estrategia no tenía muy buena pinta. Ya había anochecido, y en teoría el museo debía estar cerrado. Sin embargo, la cúpula resplandecía. Dentro, 15 metros más abajo, cientos de personas vestidas de smoking o traje de noche charlaban y bailaban en una sala del tamaño de un hangar de aviación. Había una orquesta tocando, pero, como el viento aullaba en mis oídos y los dientes me castañeteaban, no alcancé a oír la música. Estaba congelándome vestido con mi pijama de hilo. Se supone que los magos llevan ropa de lino porque no obstaculiza la magia, y supongo que será una tradición estupenda en el desierto egipcio, donde casi nunca hace frío ni llueve. En Brooklyn y en pleno marzo, digamos que no tanto. A mi hermana Sadie no parecía importarle el frío. Estaba abriendo las cerraduras de la cúpula mientras tarareaba algo que llevaba en el iPod. En serio, ¿quién se prepara una lista de canciones para robar un museo? Sadie llevaba prendas parecidas a las mías, solo que con botas militares. Tenía el pelo rubio teñido con mechas rojizas, lo más discreto del mundo para una misión de infiltración. Con sus ojos azules y su tez clara, no se parecía en nada a mí, cosa que los dos llevamos bien. Me tranquiliza poder negar que la loca que tengo al lado es mi hermana. Has dicho que el museo estaría vacío, protesté. Sadie no me oyó hasta que le quité los auriculares y repetí la frase. Es que se suponía que iba a estar vacío. Ella lo negará, pero, después de 3 meses viviendo en Estados Unidos, empezaba a perder su acento inglés. En la página web decía que cerraban a las 5. ¿Cómo iba a saber que habría una boda? ¿Boda? Miré hacia abajo y comprobé que Sadie tenía razón. Algunas mujeres llevaban vestidos color melocotón de damas de honor. En una de las mesas había una tarta blanca enorme, de varios pisos.
Dos grupos separados de invitados habían alzado a los novios en dos sillas y los paseaban por toda la sala mientras sus amigos revoloteaban alrededor, dando palmas y bailando. Todo indicaba que pronto habría una colisión de mobiliario. Keops dio un golpecito en el cristal. Incluso vestido de negro, tenía problemas para fundirse en las sombras por culpa de su pelaje dorado, y eso sin mencionar su hocico y su trasero, que brillaban con todos los colores del arco iris. ¡Ac! Gruñó. Al ser un babuino, ese sonido podía significar cualquier cosa, desde, mirad, ahí abajo hay comida, hasta, anda, qué tonterías hace esa gente con las sillas, ¿no? Keops tiene razón, dijo Sadie después de interpretarlo. Será difícil colarnos entre la fiesta. A lo mejor si fingimos que somos de mantenimiento, claro, respondí. Disculpen. Pasábamos por aquí los cuatro llevando una estatua de 3 toneladas. Vamos a sacarla flotando por el techo, ustedes sigan a lo suyo, como si nos estuviéramos. Sadie puso los ojos en blanco. Sacó su varita, una pieza curva de marfil con dibujos de monstruos grabados, y señaló con ella hacia la base de la cúpula. Apareció un jeroglífico hecho de llamas doradas, y se abrió el último candado. Oye, dijo, si no vamos a salir por aquí, ¿para qué lo abrimos? ¿Por qué no salimos por la misma ventana lateral que usaremos para entrar? Ya te lo he dicho. La estatua es inmensa. No cabe por esa ventana. Además, las trampas, entonces, volvemos a casa y lo intentamos mañana. Preguntó. Negué con la cabeza. Mañana empaquetan la exposición entera y la mandan de gira. Enarcó las cejas con ese gesto suyo tan irritante. A lo mejor, si alguien nos necesitábamos robar esa estatua, olvídalo. Hubiera avisado con más tiempo de que. Yo ya sabía hacia dónde iba aquella conversación, y no serviría de nada que Sadie y yo nos pasáramos toda la noche discutiendo en el tejado. Tenía razón ella, claro, se lo había dicho hacía muy poco. Pero en fin, mis fuentes no eran exactamente fiables. Después de pedirle ayuda durante semanas, por fin mi coleguita, el dios halcón guerrero Horus, me había dado una pista hablándome en sueños. Ah, por cierto, el artefacto que querías. Ese que podría ser la clave para salvar el planeta, ¿te acuerdas? Pues lleva 30 años sin moverse del Museo Brooklyn, pero mañana se lo llevan a Europa, así que más vale que os deis prisa. Tenéis 5 días para averiguar cómo usarlo o estamos perdidos todos. Buena suerte. Podría haberle gritado por no avisarme antes, pero no habría servido de nada. Los dioses solo hablan cuando lo ven oportuno, y no tienen muy buen sentido del tiempo mortal. Yo lo sabía porque Horus había estado compartiendo espacio en mi cabeza unos meses antes. Aún no había podido quitarme algunas de sus costumbres menos civilizadas, como el impulso de cazar pequeños roedores o desafiar a la gente en combate mortal. Ciñámonos al plan, dijo Sadie. Entramos por la ventana lateral, encontramos la estatua y la sacamos flotando por la sala de baile. Ya nos preocuparemos de la boda cuando llegue el momento. A lo mejor podemos distraerlos. Torcí el gesto. Distraerlos. Carter, te preocupas demasiado, dijo. Saldrá genial. A no ser que tengas otra idea, claro. El problema era que no la tenía. Lo lógico habría sido que la magia facilitara las cosas. En realidad, por lo general, terminaba complicándolas. Siempre había un millón de motivos por los que un hechizo no funcionaba en ciertas situaciones. O tal vez había algún otro tipo de magia que te impedía lanzarlo, como los conjuros de protección que tenía aquel museo. No estábamos seguros de quién se los había puesto. A lo mejor, algún trabajador del museo era un mago de incógnito. Tampoco sería tan raro, sin ir más lejos, el doctorado en egiptología de nuestro padre le había servido de tapadera para tener acceso a piezas antiguas. Además, el Museo Brooklyn contaba con la mayor colección de papiros mágicos egipcios del mundo. Por eso nuestro tío Amos había establecido su cuartel general en Brooklyn. Muchos magos podían tener razones para proteger los tesoros del museo mediante hechizos o trampas mágicas. Lo hubiera hecho quien lo hubiera hecho, en las puertas y ventanas había unas maldiciones bastante feas. No podíamos abrir un portal mágico hasta el interior de la exhibición, ni utilizar a nuestros satis, sirvientes mágicos hechos de arcilla que nos atendían en nuestra biblioteca, para que nos trajeran el artefacto que necesitábamos. Teníamos que entrar y salir por las malas. Y, si cometíamos algún error, era imposible saber lo que liberaríamos, podían ser monstruos guardianes, plagas, fuego o asnos explosivos, y no os riáis, que son peligrosos.
La única salida sin trampas era la cúpula que coronaba la sala de baile. Por lo visto, los guardianes del museo no habían previsto que un ladrón hiciera levitar el artefacto por una abertura que estaba a 15 metros de altura. O tal vez la cúpula también tuviera trampas, pero demasiado bien escondidas para que las detectáramos. En todo caso, había que intentarlo. Era nuestra última oportunidad para robar, coger prestada, la pieza. Después de lograrlo, nos quedarían 5 días para averiguar cómo usarla. Me encanta que haya una fecha tope. Entonces, ¿seguimos adelante y ya improvisaremos? Preguntó Sadie. Bajé la mirada hacia la boda, esperando no estar a punto de estropearle su noche especial. Supongo que sí. Estupendo, dijo ella. Keops, tú quédate aquí montando guardia. Abre la cúpula cuando nos veas llegar, vale. Ak. Respondió el babuino. Se me erizaron los pelillos de la nuca. Tenía la corazonada de que ese golpe no iba a salirnos precisamente estupendo. Venga, dije dirigiéndome a Sadie, vamos a ver cómo lo llevan Haas y Walt. Nos dejamos caer al saliente del segundo piso, que albergaba la colección egipcia del museo. Haas y Walt habían cumplido a la perfección. Ya había 4 estatuillas de los hijos de Horus pegadas con cinta de embalar a las aristas de la ventana, y jeroglíficos pintados en el cristal para contrarrestar tanto las maldiciones mágicas como el sistema de alarma físico. Cuando Sadie y yo aterrizamos, daba la impresión de que ellos dos estaban manteniendo una conversación seria. Haas tenía cogidas las manos de Walt. Verlo me sorprendió, pero Sadie se quedó aún más parada. Dio un gritito ahogado, como el de un ratón cuando lo pisan. Ya lo creo que lo diste. Estabas a mi lado. ¿Qué a Sadie qué más le daba? Voy a ello. Después de Nochevieja, cuando mi hermana y yo liberamos nuestro amuleto Aid como baliza para atraer a chicos con potencial mágico a nuestro cuartel, Haas y Wolf fueron los primeros en responder. Ya llevan 7 semanas entrenándose con nosotros, más que los demás chicos, así que los conocíamos bastante bien. Haas antes era animadora en Nashville. Su nombre es abreviatura de Jasmine, pero nunca la llaméis así, a no ser que queráis que os transforme en arbusto. Era una chica bonita, en plan animadora rubia, no del todo mi tipo, pero no podía caerte mal porque se portaba bien con todo el mundo y siempre estaba dispuesta a echar una mano. Además, tenía un talento natural para la magia curativa, así que nos venía de maravilla por si salía algo mal, cosa que a Sadie y a mí nos pasaba el 99% de las veces. Esa noche se había cubierto el pelo con un pañuelo negro. Llevaba cruzada al hombro su bolsa de maga, con el símbolo inscrito de la diosa Leona Semet. Estaba diciendo a Walt, lo resolveremos, cuando Sadie y yo caímos junto a ellos. Walt puso cara de vergüenza. Era un chico, bueno, a ver cómo describo a Walt. No, Sadie, gracias. No pienso describirlo diciendo que estaba muy bueno. Espera que te toque hablar a ti. Walt tenía 14 años, como yo, pero era lo bastante alto para jugar de ala pívot en un equipo de baloncesto universitario. Tenía la constitución perfecta para el puesto, delgada y musculosa, y unos pies enormes. Su piel era del color de los granos de café, un poco más oscura que la mía, y llevaba el pelo rapado tan al ras que parecía una sombra en su cuero cabelludo. A pesar del frío que hacía, llevaba solo una camiseta negra sin mangas y pantalones cortos de deporte. No era la ropa típica de mago, pero no había quien discutiera con él. Walt había sido el primer chico que vino a aprender de nosotros, desde Seattle, nada menos, y era un saunato, un creador de amuletos. Llevaba una buena cantidad de cadenas doradas al cuello, de las que colgaban amuletos mágicos que había creado él mismo. El caso es que me pareció que Sadie se puso celosa porque le gustaba Walt. Aunque no quería reconocerlo porque se había pasado meses lloriqueando por otro tío, un dios, en realidad, del que se había encaprichado. Vale, Sadie, lo dejo estar de momento. Pero no te veo negarlo. Cuando interrumpimos su conversación, Walt soltó las manos de Haas a toda prisa y dio un paso atrás. Los ojos de Sadie pasaron de uno al otro, intentando comprender lo que ocurría. Walt carraspeó. La ventana ya está. Genial. Sadie miró a Haas. ¿Qué era eso de, lo resolveremos? Haas boqueó como un pez fuera del agua. Walt respondió en su lugar, ya sabes, lo del libro de Ra. ¿Lo resolveremos? Sí. Dijo Haas. El libro de Ra. Se notaba que mentían, pero supuse que no era asunto mío si se gustaban o no.
No teníamos tiempo para el romanticismo. Vale, dije antes de que Sadie les pidiera más explicaciones. Que empiece la fiesta. La ventana se abrió sin incidentes. No hubo explosiones mágicas. No sonó la alarma. Suspiré de alivio y me metí en el ala egipcia del museo, confiando un poquito más en que aquello acabara saliéndonos bien. La exhibición de piezas egipcias me trajo mil recuerdos a la mente. Hasta el año anterior, había pasado casi toda la vida viajando por el mundo con mi padre, que iba de museo en museo para dar conferencias sobre el antiguo Egipto. Eso fue antes de enterarme de que era un mago, antes de que liberase a unos cuantos dioses y nuestras vidas se complicaran. Ahora, cada vez que miraba una obra de arte egipcio, sentía una conexión personal. Me estremecí cuando pasamos por delante de una estatua de Horus, el dios con cabeza de halcón que habitó mi cuerpo durante las navidades pasadas. Mientras andaba junto a un sarcófago, recordé cómo el dios maligno se había encerrado a mi padre en un ataúd dorado, en el Museo Británico. Por todas partes había imágenes de Osiris, el dios de los muertos con piel azulada, que me recordaban todo lo que sacrificó mi padre para convertirse en su nuevo anfitrión. En ese preciso momento, en algún lugar del reino mágico de la Duat, nuestro padre era el rey del inframundo. No puedo ni empezar a describir lo raro que se me hacía ver el retrato de un dios egipcio, datado hace 5000 años, y pensar, ajá, es mi padre. Todos aquellos artefactos eran como recuerdos familiares para mí, una varita igual que la de Sadie, una ilustración de las serpientes leopardo que nos atacaron en una ocasión, o una página del libro de los muertos donde salían demonios que habíamos conocido en persona. También había satis, figurillas mágicas que cobraban vida al invocarlas. Unos meses antes me había enamorado de una chica llamada Sierra Sid, que al final resultó ser una sapti. Enamorarse por primera vez ya es bastante difícil. Pero que la chica que te gusta resulte ser de cerámica y se haga astillas ante tus ojos. Bueno, entonces la expresión romperse el corazón gana un significado nuevo. Re- Recorrimos la primera sala, en cuyo techo había un gran mural que representaba el zodiaco egipcio. Por el pasillo que teníamos a la derecha nos llegó el sonido de la celebración que seguía su curso en la gran sala de baile. La música y la risa resonaban por todo el edificio. Al llegar a la segunda sala egipcia, nos detuvimos ante un friso de piedra que tenía el tamaño de una puerta de garaje. En la roca había tallas que representaban a un monstruo pisoteando a unos cuantos hombres. ¿Eso es un grifo?, preguntó Haas. Asentí. La versión egipcia, sí. El animal tenía cuerpo de león y cabeza de halcón, pero sus alas no eran como las de la mayoría de los grifos mitológicos que se ven por ahí. En lugar de alas de ave, las del monstruo nacían de la parte más alta del lomo, eran alargadas, horizontales y erizadas como dos cepillos de acero puestos del revés. Para que el animal pudiera volar con esas alas, supuse que debía de moverlas como las mariposas. El friso había estado pintado en sus tiempos. Distinguí motas rojas y doradas en el pelaje de la criatura, pero, incluso sin esos toques de color, el grifo era tan realista que asustaba. Sus ojos redondos parecieron seguirme por la sala. Los grifos eran protectores, dije, recordando lo que me había contado mi padre una vez. Vigilaban los tesoros y eso. Yupi, dijo Sadie. Entonces, su misión es atacar a, no sé, ladrones que se cuelan en los museos a robar, por ejemplo. Solo es un friso, repliqué, pero no creo que eso tranquilizara mucho a nadie. La magia egipcia consistía en volver reales las palabras y las imágenes. Ahí. Walt señaló hacia el otro extremo de la sala. Es eso, ¿verdad? Dimos un gran rodeo en torno al grifo y nos acercamos a una estatua que se alzaba en el centro de la sala. El dios medía unos 2 metros y medio. Estaba tallado en piedra de color negro y vestido a la moda del antiguo Egipto, pecho al descubierto, faldita y sandalias. Tenía cara de carnero y unos cuernos que se habían ido rompiendo un poco con el paso de los siglos. Sobre su cabeza había una corona con forma de disco volador, un círculo solar flanqueado de serpientes. Delante de él se encontraba de pie una figura humana de tamaño mucho menor. El dios tenía las manos extendidas por encima del tipo. Pequeñito, como si estuviera bendiciéndolo. Sadie estudió la inscripción jeroglífica. Desde que había albergado al espíritu de Isis, diosa de la magia, mi hermana tenía una capacidad pasmosa para interpretar jeroglíficos. JNM, leyó. Se pronunciaría Hnum, supongo. Rima con Habum.
Confirmé, ¿es la estatua que buscábamos? Horus me dijo que oculta el secreto para encontrar el libro de Ra. Por desgracia, Horus no había sido más explícito. Ahora que estábamos ante la estatua, no tenía ni la menor idea de para qué nos serviría. Repasé los jeroglíficos, esperando que pudieran darme alguna pista. ¿Quién es el canijo que tiene delante? Preguntó Walt. ¿Un niño? Has chasqueó los dedos. No, ya me acuerdo. Nunca creó a la humanidad en un torno de alfarero. Seguro que aquí está haciendo eso, modelar a un ser humano con arcilla. Me miró para que se lo confirmara. La verdad es que yo no me acordaba de esa historia. Se suponía que los profesores éramos Sadie y yo, pero Has solía recordar mucho más detalles que su maestro. Sí, eso es, dije. Hombres de arcilla. Exacto. Sadie miró con cara pensativa la cabeza de carnero del dios. Se parece un poco al de aquellos dibujos animados. Bullwinkle, se llamaba. A lo mejor es el dios de los alces. No es ningún dios de los alces, dije yo. Pero si estamos buscando el libro de Ra, insistió, y Ra es el dios del sol, ¿para qué queremos un alce? Sadie puede ser muy irritante, os lo había dicho ya. Num era un aspecto del dios solar, le dije. Ra tenía 3 personalidades distintas. Por la mañana era Jepri, el dios escarabajo, a mediodía era Ra y al anochecer se convertía en Num, el dios con cabeza de carnero, para recorrer el inframundo. ¡Qué mareo!, dijo Has. En realidad, no, dijo Sadie. Carter también tiene personalidades distintas. Pasa de ser zombie por las mañanas a babosa por la tarde, y luego. Sadie, la interrumpí, cállate. Walt se rascó la barbilla. Yo creo que tiene razón Sadie. Es un alce. Hombre, muchas gracias, dijo Sadie. Walt le dedicó una sonrisa, pero aún parecía ensimismado, como si estuviera dando vueltas a algún problema, y me pregunté de qué hablarían antes él y Has. Vale ya de alces, dije. Tenemos que llevarnos esta estatua a la casa de Brooklyn. Contiene alguna clase de pista, pero, ¿cómo la encontraremos? Preguntó Walt. Y aún no nos has explicado para qué nos hace tanta falta ese libro de Ra. Me quedé indeciso. Había infinidad de cosas que aún no habíamos contado a nuestros aprendices, ni siquiera a Walt y Has, por ejemplo, que el mundo podría acabarse 5 días después. Esas cosas suelen desconcentrar bastante a la gente mientras entrena. O lo cuento cuando volvamos, les aseguré. Ahora, pensemos cómo movemos la estatua. Has frunció el ceño. No creo que vaya a caber en mi bolsa. Os preocupáis por nada, dijo Sadie. Mirad, lanzamos un hechizo de levitación a la estatua. Provocamos alguna distracción bien gorda para despejar la sala de baile, espera. Walt se inclinó para observar la figura humana. El hombrecillo sonreía como si ser moldeado a partir de arcilla fuera lo más divertido del mundo. Lleva amuleto. Un escarabajo. Es un símbolo muy habitual, dije yo. Ya, Walt se llevó una mano a su propia colección de amuletos. Pero el escarabajo simboliza el renacimiento de Ra, ¿verdad? Y en esta estatua, Num está creando una nueva vida. A lo mejor no necesitamos la estatua entera. Puede que la pista sea, Sadie sacó su varita. Genial. Estuve a punto de gritar, no, Sadie, pero por supuesto no habría servido de nada. Sadie no me escucha nunca. Tocó el amuleto de la figura con su varita. Las manos de Num empezaron a brillar. La cabeza de la estatua más pequeña se abrió en 4 gajos, como la parte superior de un silo de misiles, y dejó a la vista un papiro amarillento que tenía encajado en el interior del cuello. Boila, dijo Sadie con orgullo. Se guardó la varita en la bolsa y agarró el papiro mientras yo le gritaba, puede haber trampas. Como os decía, no escucha nunca. En el mismo instante en que sacó el papiro de la estatua, la sala entera retumbó. El cristal de las vitrinas se llenó de grietas. Sadie chilló al ver que el papiro que tenía en la mano se había encendido en llamas. Ni el papiro se estaba consumiendo ni Sadie parecía quemarse, pero, cuando agitó la mano para apagarlo, saltaron unas lenguas de fuego blancas y fantasmales que salpicaron la vitrina más cercana y recorrieron la sala entera como si siguieran un rastro de gasolina. El fuego alcanzó las ventanas, y en el cristal se encendieron unos jeroglíficos blancos que seguramente disparaban 1 millón de salvaguardas y maldiciones de protección. Entonces el fuego fantasmal prendió por completo el gran friso que había en la entrada de la sala.
La losa de piedra se agitó con violencia. No podíamos ver los grabados de la otra cara, pero se oyó un chillido rasposo, como el de un loro muy grande y muy enfadado. Walt empuñó el báculo que llevaba a la espalda. Sadie agitó el papiro ardiente como si lo tuviera pegado a la mano. Quitadme esta cosa. Yo no he tenido la culpa de nada. Ha sacó su varita. ¿Qué ha sido ese ruido? Se me cayó el alma a los pies. Creo que Sadie ya tiene esa distracción bien gorda que quería, respondí.